Sonidos subterráneos, sonidos subterráneos. Hola, ¿qué tal, gente? Hola, hola, gente. Soy aquí el Angulo, aquí en Sonidos Subterráneos, junto al Mateo. ¿Qué tal, gente? Y bueno, hemos decidido hacer esta temporada casi uniformados, ¿no? Para que vean el nivel de compromiso que tenemos acá con la gente de Sonidos Subterráneos. Ya emisión número 5 programas en esta tercera temporada, extrañando mucho, muy profundamente también a nuestro amigo David, a nuestra amiga Marce, a nuestro amigo Nolo, y esperamos encontrarnos pronto, tenerlos aquí codo a codo. Igual pasar el formato de Sonidos Subterráneos que en el año 2020 en la temporada 1 y en el 2021 en la temporada 2 fueron en formato completa y totalmente virtual, ¿no? La primera temporada en formato pregrabado y la segunda en formato en vivo. Muchísimas experiencias alrededor de Sonidos Subterráneos y muy bacán también ahora, como decimos, experimentar el formato físico. Con el Angulo, un man ya experimentado alrededor de hablar con el micrófono, no sé si en el karaoke aprendió o dónde se fraguó en el ejercicio publicitario. Todavía no voy al karaoke, pero invíteme, gente. Ya saben, acá abajo en el comentario te invito, vamos al karaoke. No lo he hecho todavía. He estado ahí, claro, o sea, yo sí estudié comunicación, estudié cine, entonces he estado en práctica, pero les invito también a otros programas, por ejemplo, con Rubén Hernández de Cuenca, de la banda. Recuérdame el nombre de la banda. Conspiración. Conspiración. Como son dos palabras, a veces se me olvida la una. Conspiración. Desde Cuenca con Rubén Hernández. Yo les invito a su programa. Todavía está por ahí subido. Está la fanpage, las redes sociales. Únete al desorden. Ya saben, o sea, como la canción ahí, ya conocerán el escorbuto. Únete al desorden. Ese programa también les invito ahí. Ojalá Rubén Hernández lo reviva y muchos otros programas más. Está entes. O sea, aquí no voy a hacer una biografía de todos mis programas mejor. Pero sí, qué bien bestia, les recomiendo que vayan a redes porque ese está como un formato actual que se va a reivindicar. Y los demás ya no les digo. Sí, he tenido alguna experiencia, Mateo, porque, o sea, esa es mi rama, es el cine, el audiovisual y estamos ahí. Y con Mateo ya hemos hecho algunas propuestas, proyectos y como pensábamos que aquí iba a ser un spin-off, pero se mantiene Sonidos Subterráneos, pero quién sabe y se venga el spin-off de Sonidos Subterráneos. Así es, porque... Como te digo, Mateo, yo como he estado en el cine, te puedo decir, hagamos el programa y hablemos del cine, que existe el cine y existe Hollywood, porque existe el cine, como el séptimo arte, muchos conocerán la palabra séptimo arte, y cómo se diferencia el séptimo arte, el arte de la industria. Y vamos a la escuela de Frankfurt, vamos a Adorno, la industrialización de la cultura, dirán muchos Claro. de ahí. Puede ser. No, Aquí realmente estamos. creo que no sé el cine si es que nació como con ese potencial de la industria, tal vez era como un experimento muy, se podría decir como novedoso y como innovador en cierto punto como Mucho. para las élites, porque obviamente quién podía de una u otra manera tener el dinero o la posibilidad de de tener una cámara, ¿no? Y además de tener una cámara, de darle el mantenimiento, de tener los elementos que van en paralelo a tener una cámara, que me imagino es tener los rollos, tener la posibilidad después de revelarlos, de poder ver, ¿no? O sea, a la larga como que un montón de cosas que surgen alrededor de eso. Y incluso más antes, con los primeros que descubrieron esta posibilidad que creo que no solo sé si es que es como una edición del cine, sino de proyectar imágenes. No sé si antes del cine se podrá hablar de eso, ¿no? De la Sí, proyección de muchos de imágenes. ahí dirán el quinoscopio, y claro, hubieron muchos inventos previos, la caja oscura, había ya desde épocas sumerias, egipcias, porque, o sea, siempre cuando alguien está en la oscuridad y hay un huequito, sea en una puerta, sea cualquier cosa, en una caverna, la caverna de Platón es otro ejemplo, en las épocas de Platón. Entonces hay experimentos que llevan a ver imágenes a través de un huequito, se vuelven inversas. Utilizaban un espejo, un lente, y es algo como que a lo que nos lleva al daguerrotipo, a la fotografía, porque es invertir la imagen y utilizarla como para hacer imágenes, los pictogramas, los dibujos, todo lo que ya se hacía en la antigüedad. Y eso que es un poco del antecedente de lo que no vamos a tratar aquí, pero ya les resumo que viene a llevarnos hasta el cine. Y como dice Mateo, es un experimento, o sea, todo viene a ser experimento, sobre todo si es que mezclas la ciencia con el arte, muchos elementos científicos calculables que nos llevan a mezclar el color, a darle color, a ver si es que hay escala de grises. ¿Por qué? Yo les llevo a ver que en la historia del cine nace con el color, o sea, en el siglo XIX sí,
Antes de 1900 ya había cine a color. Ustedes pueden googlear porque ahora ya es muy fácil de que encuentren y aquí no nos explayemos dando el tema, pero ya había cine a color. Ya había muchos experimentos que nos llevan a la física, a la cromática y sobre todo a lo que dice Mateo, a la inversión, de quién invierte para hacer una invención científica. Pero ahí voy yo también como que esto nos lleva a lo público. ¿A lo público como qué? Como la señal abierta de la televisión, Mateo, de la radio, de cómo estamos. Claro. Se lleva a lo público, se lleva el cine a lo público. Porque cuando después de experimentar quieren comercializar, Thomas Alva Edison, el que ya saben ustedes ahí, le tiene como el enemigo de Nikola Tesla, el que quiso capitalizar con todo, el que quiso robarse y patentar lo que hicieron sus trabajadores y sus enemigos. Thomas Alva Edison, él quiso hacer... Esa queda para nuestro segmento de polémicas en el mundo de la ciencia. Pecata minuta. No, bueno, mentira. Pero la cosa es que, por ejemplo, ustedes verán, así como ocurre con la industria de los videojuegos, cómo inician con esas moneditas para ir a jugar, así como que hacer un negocio, pero darle a las masas. Así nace el cine con Thomas Alva Edison. Una cajita donde tú metes la moneda y era individual y tú veías tu película individual, que se acerca a lo que es en la actualidad. Tú pagas tu mensualidad, coges tu celular y ves tu serie favorita, tu película favorita. Así nace el cine, como funciona más o menos en la actualidad con Thomas Alva Edison. Pero luego los hermanos Lumière trataron de que no sea individual, trataron de que sea para las grandes masas y llenar igual gente que en lugares públicos, porque eran subvencionados por los estados, la manera pública que le conocemos en Hispanoamérica, en la manera de hablar hispana, porque en el anglicismo público, ya saben, es lo que capitaliza, lo que se pone ya en la bolsa de valores y son otras cosas, pero público para acá es inversión del Estado. Y ahí es donde entra, cuando alguien quiere ser artista, cuando alguien quiere ser autor de su obra, si quieres ser un pintor, un dibujante, coges un lienzo, coges un papel, dibujas, te compras igual, inviertes en tus marcadores, en tus pinturas, en tus acuarelas, en tus pinceles. Si es que tú eres cualquier otro tipo de artista, o sea, si quieres hacer música, claro, o sea, puedes coger tu guitarra, aunque sea de salir y hacer música. Ahora, si tú eres un artista del séptimo arte, si tú quieres hacer tu película, ¿cómo haces una película que en la actualidad sobrepasa los $800,000? ¿Cómo es eso? Ahí es donde el cine, por eso nace como arte, como obra de arte de los artistas, de los autores. El cine de autor, reconocerán. Pero ahí entra lo público, o sea, ¿quién financia eso? Entonces, en el séptimo arte siempre se ha financiado por los estados. Se ha llegado a crear instituciones estatales, institutos de cine, consejos de cine que financian el cine en cada país. Ustedes verán que hay películas ítalo-francesas, noruegos y todo esto. Pero aparte del séptimo arte viene la industria. ¿Es malo? ¿Es bueno? Ya sabemos que hay la revolución industrial, con esto nacen los obreros. Ahí está la mano, la fuerza obrera que hacen de la industria su labor, su fuerza motriz, y llega el cine industrial, donde dicen, háganme 15 películas de romance y familiar para Navidad, para la época navideña. Háganme para cuando viene la primavera, solo de romance, de febrero, de enamorados, y cuando viene la época de acción, de cuando están en vacaciones, en feriado, esas infantiles, esas animadas, o sea, ya una cosa es la industria. Tú puedes tener tus zapatos bonitos y todo, que te hiciste tú mismo como obra de arte, te los pintaste, te lo hizo tu artista favorita, te lo dedicaron, te lo hicieron a mano, cosieron, o sea, le das el valor de arte, un zapato que es una obra de arte, y está el otro zapato que cuesta carísimo, que es ahí de Michael Jordan, están las Adidas, que son carísimas, pero existen millones y millones que son exactamente iguales, ya no son una obra de arte, y está la obra de arte. No son únicas, ¿no? Que habla como lo de del carácter único de ciertas obras, ¿no? El momento en el que llegan a esa reproductibilidad. Creo que es interesante hablar de este tema de lo del cine, porque bueno, más o menos no sé en qué época es esto de lo de Lumière. Ahorita voy a averiguar ese tema. Siglo XIX. Siglo bueno, XIX, finales me parece, claro, ¿no? Aunque... Vienen los hermanos Lumière, pero después viene, o sea, quien le hace que se masifique, se consolide el cine, cuando ya existían los hermanos Lumière y existía Thomas Alva Edison, como esta industrialización de alguna manera así también, pero el cine, quien le consolida como obra de arte también, pero también lleva a la industria, y quien crea los efectos especiales es Georges Méliès. Están los Lumière, está Thomas Alva Edison y está Méliès. ¿Sí? Tres pilares fundamentales que nos llevan desde la industrialización, desde el arte, mezclan todo esto, está incipiente, Claro. está naciente el cine. Bueno, pues este tema de Méliès, bueno, es como finales del siglo XIX, como tú dices,
Y creo que conecta eso y quería hablar como también cuán involucrado también estaba el Ecuador en eso, ¿no? Y creo que para hablar de eso es innegable regresar a ver a la película del Tesoro de Atahualpa, que es esta película de Augusto San Miguel, que fue estrenada en 1924, lo que significa, o sea, su estreno fue el 7 de agosto de 1924, lo que significa que probablemente un año, 2, 3, 4, 5 años antes, 10 tal vez, ya se estaba filmando, ya se estaba trabajando el guión, la dirección, las locaciones, y además es la primera película que tiene un arco argumental, ¿no? Entonces por eso se le considera una iniciadora de este arte cinematográfico en el país, que no sé en qué estado o si se puede hablar de un arte cinematográfico presente o latente, o más bien muy intermitente dentro del país, ¿no? No tanto, Mateo, te contaré que buscas ahí primero, no sé si primero cineastas del Ecuador, un apellido Endara, porque se me escapa el nombre. Es un ambateño que también hizo una película, o sea, es un cortometraje, pero obviamente en esa época era considerado Endara, la película de Endara del ambateño, era con Fotógrafo, artista, Carlos Endara. Andrade. Carlos Endara Andrade, ya también en esas épocas. 1929, dice. Mira, en los 20 aquí ya se hacía cine. Pero claro, eso es 4 o 5 años después del Tesoro de Atahualpa. Sí, pero Del en los estreno, 20, claro, ya se en los hacía. 20 en Ecuador hacían cine argumental, porque una cosa es, viene El un registro, millonario. el registro. No, Ay, y justo te quería hablar de eso porque recientemente se hizo más bien una revisión de, por ejemplo, lo que se filmó alrededor del centenario de la batalla de Pichincha, que fue el mismo año del 22, justo, ¿no? Claro. Este 2022 se cumplió el primer centenario y se revisó un montón de registros de video de lo que pasó, ¿no? De la marcha, de lo alegórico que fue este día del primer centenario, ¿no? Este 2022, en cambio, fue el segundo centenario de la batalla de Pichincha. La batalla de Pichincha y todo, que algunos dicen del Ecuador y todo eso. 1922 no existía Ecuador, ni se pensaba que iba a existir lo que es Ecuador. 1822. 1822. Gran Sí, Colombia era ahí aún, ¿no? claro, ahí se pensó en anexar a la Gran Colombia territorios que ahora llaman Ecuador. Pero en estos territorios que ahora se llaman Ecuador y en su centenario de supuestamente independencia, como decíamos por ahí, entonces ahí ya habían cámaras y pasa lo mismo que George Méliès. O sea, George Méliès quería trabajar en cine, quería hacer esto, los hermanos Lumière igual, pero una cosa es que sean así científicos y te armes tu propia cámara. Viene George Méliès y se compra una cámara, adquiere todo eso y se pone a practicar. De la misma manera hubo quienes tenían poder adquisitivo y conseguir una cámara. Y tal vez de alguna manera también hicieron algo argumental, pero no público. Pero, o sea, había quienes tenían poder adquisitivo y documentaban. Era la época en que se registraba, la fotografía estaba en auge y una cámara que registre de manera fotográfica, pero con movimiento también. O sea, era algo que se estaba haciendo por todo el mundo. La gente quería documentar lo que sucedía en el mundo. Quería dejar un registro, porque ellos solo podían recordar pinturas, la mayoría de las pinturas, y con las justas daguerrotipos, que es el antepasado de la fotografía. La gente quería mantener un recuerdo de lo que estaba sucediendo en esa época y recorrieron así el mundo grabando como registro. Pero como decimos, Augusto San Miguel ya escribe un guión, cosa que recién estaban haciendo en el cine. En esa época, bueno, ya el cine ya empieza a ser sonoro, unos 5 años después de Augusto San Miguel, pero en esa época como que recién empieza a tener algo de cine argumental, de guión, de preproducción y postproducción, empieza a ser más o menos parecido a lo que ahora conocemos como cine. Y existe, no el registro, pero existen las notas del periódico, en donde, y también existían los afiches que se pegaron para anunciar que se estrenaba la primera película de Ecuador del Tesoro de Atahualpa. No, y esta década de los 1920 a 1930 muy interesante porque ahorita estoy revisando especialmente cómo fue el nacimiento de Hollywood y justo es precisamente no en la década del 20, sino en 1913 dice: por una casualidad meteorológica, el 27 de diciembre de 1913 nació Hollywood como la meca del cine. Ese día el director Cecil B. DeMille y los productores Samuel Goldwyn, futuro creador de la MGM, Metro Goldwyn Mayer. y Jesse Lasky descendieron de un tren en Flagstaff, un pequeño pueblo de Arizona, pensando que aquel lugar era el idóneo para rodar una película del oeste medio.
El Mestizo. Sin embargo, nada más al poner un pie en el andén, una enorme tormenta que descargaba decenas de litros de agua en el lugar les hizo desistir de su idea y en el mismo tren prosiguieron su viaje hasta California, Los Ángeles. Allí alguien les aconsejó que un barrio denominado Hollywood era el ideal para rodar la película que querían. Se percataron que lucía el sol y que aunque casi desértico, tenía unos precios baratos, por lo que sin pensarlo dos veces alquilaron una granja en la que rodaron El Mestizo, de Squaw Man, en 1914. Esta película se ha considerado como la primera rodada en el Hollywood en toda la historia y aquella granja se conserva hoy como un museo. En 1907 se habían rodado ya en la zona algunas versiones del Conde de Montecristo y desde 1910 los productores habían abandonado Nueva York y New Jersey para instalarse en diferentes lugares de California. Entonces, más o menos, este es como tal una historia y después dice que Hollywood creció como la espuma en la década ya del 20, amparado por la creciente y pujante industria cinematográfica. Creo que esto es lo que conecta con lo que tú querías hablar de la industria, ¿no? En 1923, H.J. Whitley era un poderoso promotor inmobiliario de la zona. Él colocó unas grandes letras en la colina, lo que dominaba el lugar vistosamente. Unos terrenos en venta anunciaban el nombre de su urbanización, que en su época salió como Hollywood Land, y con los años las enormes letras perdieron el land, quedando solo Hollywood para la posteridad. Sería interesante ahí mostrar las fotos que digan Lance al lado. Aquí Pero está, aquí está la foto, pues. vamos a poner... Aquí, claro, ahí está. aquí está la foto. Y quedaron solo Hollywood. Algún rato le meten otra vez Land. Y lo que Muy largo, no pega, no factura ya ahí. alguna vez van a hacer. Pero bueno, la cosa es que, o sea, antes de entrar en algún detalle, o sea, recomendarles, gente obviamente que hace audiovisual ahora, es mucho más fácil que en Hollywood, que la industria, que ese cine costaba muchos millones. Ahora muchos hacen audiovisual, muchos tienen su dron, sus equipos. Entonces, miren, o sea, claro, aquí nace la industria, pero ustedes, o sea, saben, lo que querían, a lo que se llegaba era a la realización de una obra, y lo que les impedía era las condiciones meteorológicas. Quienes están por acá y quienes están en Perú, en Colombia también, pueden acercarse a estas zonas desérticas, saben que no les va a caer la lluvia. Es algo importante que pueden tener en Cuenca. En Cuenca, no, en Cuenca del Ecuador. No, ahí sí llueve bastante. Pero yo conozco, por ejemplo, allá está en Santa Marta y por allá en Colombia, está la escuela de cine, una muy importante. Y bueno, la cosa es que tienen ahí un desierto, o sea, no recuerdo el nombre del desierto, ese desierto grande, inmenso, y por eso supongo que también ¿Cuál? se A van a ver, filmar. ¿en dónde? El desierto que en Colombia. Y claro, acá tienen en Ecuador. O sea, el centro del Ecuador, la sierra del Ecuador, quienes están en la sierra, entonces pueden aprovechar, o sea, para condiciones cinematográficas, para hacer sus obras. Y quieren Le cuento no les que llueve. hay varios desiertos en Colombia, el De- desierto de la Guajira, el desierto de la Tatacoa, el desierto de la Candelaria, el desierto de la Tatacoita o desierto de Nemocón, Es- desierto de Sabrinsky y desierto de Occidente. El de la Tatacoa es el que está cerca, claro, el de la Guajira también, pero ahí está cerca de la escuela de cine. ¿El de la Eh, Tatacoa o el de la Tatacoita? Tatacoa. Y también la Guajira, o sea, ahí es sector de Guajiro. Pero eso les Ya estoy se diciendo, fue quienes están de- aquí en el centro del Ecuador o en el Ecuador y quieren ir una parte sobre todo andina y seca y que no les va a llover. Por eso se conoce el desierto de Palmira. También a los alrededores de Cuenca sí hay, o sea, antes dije que no en Cuenca, pero está el desierto de Jóvenes. Llegando, Lo cierto es que llegando llueve. a la UCI, creo que es eso del desierto de Palmira. Sí, si es que van desde Quito llegando a la UCI, o si no, es pasando a la UCI, si vienen de Guayaquil, de Cuenca. Pero también, o sea, en Guayaquil también está Santa Elena, pero cruzan la frontera, todos los peruanos tienen muchísimo desierto y hermosísimo allá sobre todo en la costa. Y el sur, yo les recomiendo a la gente vaya al sur de Perú, en el sur de Perú, donde llegan las dunas con montañas, o sea, si quieren en el norte de Perú, donde las planicies desérticas llegan al mar, y si quieren unas regiones montañosas con dunas de arena, al sur de Perú, hermosísimo para filmar. Una película se Eso- llama Dune, algo así. Dune, Tiene que ver que algo podemos- con las dunas. Que sí, podemos tratar porque ya nos estamos alejando de aquí, describiendo geográficamente nuestro sector para las producciones cinematográficas, que eso entraría ya dentro de nuestros tópicos de geografía. ¿Qué Y nos nos alejamos dice- del cine versus ¿Qué nos industria. dice, nos dice el internet de las mejores películas grabadas en un desierto? Está la saga de la momia, ¿no?
Obviamente, momias y Egipto siempre van a estar desérticos, pero algo importante y trascendente, o sea, yo me considero un post-punk, post-cyberpunk, y ahí dentro del cyberpunk está Mad Max. El Rey ícono. Escorpión. Dune también, ahí está. Y El Rey Escorpión. la misma que cambió el cine que era considerado así de bajo presupuesto, de serie B, turrito, o sea, feo, no pagaban por eso. Era el cine de ciencia ficción, una ópera de ciencia ficción. Y después fue La Guerra de las Galaxias, Star Wars, y filmado ahí también en Túnez, en Tunisia. Ahí filmaron en un desierto. Claro, Mad Max. Y después Sí, volvieron no. a sacar las sagas y todo eso. O sea, tiene cosas Hay políticamente trascendentales. esta película del tipo que se pierde en el desierto y tiene que cortarse el brazo con una corta uña. Ya, 27, 57 horas. ¿no? días, Sí. 27 horas, algo así, ¿no? Y recomendado, o sea, cuando ya estamos hablando cine de autor, cine en español, hispano mismo, o sea, muchos ya van a conocer, solo dicen Jodorowsky. Ahí tiene que ver con Dune, pero no es de Dune, El Topo. O sea, recomendadísima está El Topo. También está Simón del Desierto, o sea, ahí está metido que se me fue el nombre, o sea, hablando aquí morochamente del cine, se me va el que estaba con Dalí, el español. Buñuel, Luz Buñuel, y tenemos Simón del Desierto. O sea, hay películas recomendadísimas con contenido filosófico que topan tópicos trascendentales que les van a hacer pensar, y sobre todo en el audiovisual les van a servir mucho como referencia, porque ya saben, en el cine, en el arte, o sea, uno necesita mucho tener referencias, porque uno no puede inventar el agua tibia. O sea, no voy a ver nada para crear el agua tibia. Entonces hay muchas referencias y muchas cosas, o sea, que se puede rescatar, o sea, por algo se rescatan estas cosas, por algo están ahí para recomendar. Creo que es interesante también este tema del cine y los desiertos, porque a la larga también, como dicen, es como que los desiertos ocupan una cuarta parte de la superficie de la Tierra. Y de una u otra manera también evocan como un aire, como una relación, como un imaginario a lo que sucede en Marte, ¿no? O cómo realmente tal vez terminará la Tierra después de que realmente se acaben o se sequen todos los recursos hídricos y todo, ¿no? Tal vez es eso, el destino doloroso de toda la Tierra, y creo que el cine en el desierto creo que aprovecha muy bien este tema de los escenarios vacíos, inhóspitos, como que relacionan con eso, ¿no? Con Mira, 3/4 partes de la escenario superficie, apocalíptico. 3/4 partes es agua, los océanos. De la superficie terrestre, 1/4 parte es desierto. Si se seca esa agua, porque o sea, es como una gota en una canica, o sea, en una manzana. O sea, si ustedes ven así de una fotografía espacial, es poquito esta agua. Si se llega a acabar esa agua, quedaremos, como dice Mateo, como Marte, evocando otra vez a los desiertos, a lo que viene, lo que decíamos, las películas post-apocalípticas, o sea, es como hacer mártires. Martes, escenas marciales en las películas. Nos acercamos inminentemente a eso, sobre todo en el cyberpunk. El cyberpunk es muy distópico y Creo que además de este programa tiene una estética muy cyberpunk, ¿no? como yo decía, yo me considero un post-punk, post-cyberpunk, straight edge. Les recomiendo también bastante, dentro del cyberpunk, o sea, el subgénero, el post-cyberpunk, les recomiendo porque siempre dicen que las películas apocalípticas, que ya no, como dice Mateo, nos espera el desierto, la muerte, la tristeza. Pero, o sea, no es que todo se acabe ahí, o sea, Pero el tiempo va más allá y se puede trascender a eso. Y el post-cyberpunk lleva a ver, si llegamos a eso, si ya pasó eso hace mucho tiempo, o sea, en un futuro, así se dice, ¿a qué se puede trascender? Por eso les recomiendo bastante el post-cyberpunk, porque no todo se queda en el cyberpunk, se trasciende, se va más allá y se encuentran utopías que son muy posibles o que son Pero muy ustedes- fantasiosas, ustedes literarias. del cyberpunk, como dice, de Mad Max 1979 o cyberpunk ¿cómo se llama este man de John Wick? El de Marte. no, el de hoy. De John Carter se llama. El de Cyberpunk 2021, que es Sí. del juego este, ¿no? Pero, Que es claro, nace como un ¿Cuál es? género... ¿Cuál es? Nace el género literario y se queda ahí, o sea, reivindicado, se queda como es perpetuado ahí como un ícono en donde trasciende que ya habían precedentes con Blade Runner. Y también es lo que mencionabas en capítulos anteriores, es cine negro metido en el cyberpunk.
O sea, tú te ves la película, si es que te gusta el cine negro, vas a ver y vas a encontrar todos los elementos de cine negro, muy lento, muy oscuro, obviamente oscuro porque es cine negro, de detectives, así. Y no les vamos a spoilear a quienes no vieron Blade Runner, pero va por eso. O sea, es un futuro oscuro, sombrío, donde pasan cosas que ya les mencionamos de cine negro. Y con un cyberpunk, o sea, que dice una decadencia de la sociedad, como mencionaba Mateo. Pero muy recomendable, o sea, película que se llama post-cyberpunk, que se llama... no me acuerdo. O sea, aquí, Alguna película que sea cyberpunk. ponle O sea, post-cyberpunk. O sea, porque claro, tú ponle post-cyberpunk porque aquí es lo que... Ay, me recuerdo que había una que se es un llamaba como- subgénero de la literatura de ciencia ficción nacido a partir del cyberpunk. Pero ponle películas de post-cyberpunk. Porque ya hablamos, o sea, donde en las películas... Porque, Snow Crash. sí, cuando estamos hablando, o sea, estamos hablando de cine, o sea, en la literatura hay muchos igual recursos de cyberpunk. Elysium, claro, o sea, igual en el anime me imagino que es un recurso sumamente Es muy, muy explotado, recurrente. ¿no? Por ejemplo, o sea, anime, están hablando de anime, les gusta el anime, muchos les gusta. Hackers 1995, Hacker, Tron Legacy. Tron, fotógrafo. ya- O sea, en anime, ahorita que hicimos ese paréntesis, les digo así, el fotógrafo, o sea, fotógrafo el anime, que tiene una canción de post-punk mismo, o sea, de post-cyberpunk, es un post-cyberpunk con post-punk. Tiene ahí una música de Duran Duran. Ahí vayan y escuchen. Chévere, Tenemos- Duran. Tenemos a Matrix, que también da un aire de post-cyberpunk, porque, Claro. o sea, está ahí La un Matrix. elegido para acabar con la apocalipsis que ya hubo. Y es del mismo actor de Cyberpunk 2077, ¿o no? También, ¿Cómo sí. se llama este actor de Matrix? Ya me olvidé. Se llama Neo, no, mentira. O sea, Keanu Reeves, así, muy, muy Keanu conocido por Reeves. eso. Así es. 14 películas de De Cyberpunk. post-cyberpunk, por favor, póngamelo. Ya, Hay una ya que no es sabe. como fantasía, o sea, se me ve el nombre, la que le Ya quería le tocó recomendar. traer para la próxima vez que hablemos de cine acá, porque se nos fue el tiempo volando acá en esta emisión. Pero muchos nos dirán, ¿cómo Vamos a no la dijeron despedida. Ghost in the Shell? O sea, el anime y está la película. Hay similitudes, hay críticas, déjanos en tu comentario, a ver, pon. No, que el anime o que la película. Para mí las dos, no, ese ángulo se equivoca. Pero Ghost in the Shell, así, muy recomendada. O sea, obviamente, es una de las mayores influencias que hay para la película Matrix. Ghost in the Shell, o sea, indudablemente es una de las mayores influencias. Y toca temas trascendentales dentro del transhumanismo y muchos de estos tópicos que se topan en el cyberpunk y en el post-cyberpunk. Y que el cine, como decíamos en programas anteriores, todo va a lo transgénero, se transgreden los géneros, Claro. ya se rompe esto de géneros, el humanismo, el transhumanismo, y todo es recurrente a transgredir. Y con Sí, eso así es. se transgrede la emisión de nuestro programa, se trasciende. Vamos a pasar. Trascendemos hacia el siguiente nivel y finalizamos esta emisión, una emisión más acá de Sonidos Subterráneos. Muchísimas gracias en esta temporada relámpago que hemos desarrollado, desenvuelto, traído a colación, desenvainado, se podría decir acá con nuestro amigo Angulo, quien ha atravesado las fronteras regionales y provinciales del territorio de la Sierra Centro-Sur del Ecuador para venir acá a la ciudad capital, se podría decir, de este territorio, desde acá, desde la ciudad de Quito, en los micrófonos de radio, La Voz del Migrante. Despedimos de esta emisión de Sonidos Subterráneos y esperamos encontrarnos la próxima semana, la próxima emisión. Gracias. Chao, gente. Chao. Sonido subterráneo, sonido subterráneo. Sintoniza Sonidos Subterráneos, tu programa online en vivo, todos los lunes por ecuadortoday.media. A las 9 p.m., 21 horas, Ecuador, Colombia, Perú, Cuba. 10 p.m., 22 horas de Chile. 11 p.m., 23 horas de Argentina. Entrevistas, música, tu ruido favorito, datos de interés, datos de actualidad. Mantente contrainformado. La contrainformación está en Sonidos Subterráneos. Sonidos Subterráneos.
Sintonízanos en Sonidos Subterráneos. La pasión del amor.